¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidas a este segundo cuatrimestre. La verdad es que pensé que no iba a llegar porque venía a hacer unos trámites, pero bueno, son las 13:46 y estoy ya en casa, así que bueno, para no decirles nuevamente que se conecten y demás, como ya había suspendido el Meet, bueno, les quería dar este espacio para poder explicar los temas de la clase de hoy y cómo vamos a organizar este cuatrimestre. Bueno, en principio este cuatrimestre es muy cortito, tenemos muy poquitas clases. Yo voy a poner la cámara acá, así voy revisando los contenidos. Bueno, tenemos muy poquitas clases. Básicamente vamos a empezar con la diversidad de los seres vivos, reino animal, que nos van a llevar 2 clases, otras 2 clases de reino de plantas y una última clase teórica de el cuerpo humano. ¿Sí? Son los contenidos que tenemos que abordar en segundo año. Con respecto a las actividades, van a tener la clase sincrónica o el video, el envío del material y una actividad no obligatoria. Esa actividad no obligatoria es para que ustedes afiancen el contenido, para que vean de qué se trata lo más importante que ustedes tienen que aprender, pero como lo dice su nombre, no es obligatoria. La que desee mandarla o enviarla a través de Classroom, perfecto. La que no, no hay problema, ¿sí? Son actividades para ustedes, para su bagaje cultural personal, ¿sí? Después, la segunda clase sí van a tener actividades obligatorias y esto va a estar todo detallado en el apartado de trabajo de clase de Classroom. Así que ustedes ahí ven cuál es obligatoria y cuál no. La obligatoria está todo aclarado, la pueden hacer o en pareja pedagógica o en grupo, no más de 4, pero siempre todas envíen a Classroom su trabajo, ¿sí? Por mensaje privado, todas envían la copia de su trabajo por más que sea el mismo y aclaran, este trabajo lo hice con fulana, mengana y sultana, así yo tomo nota y una vez que corrijo un trabajo le asigno la calificación a todas las demás, ¿sí? Eso, digamos, como los avisos parroquiales de este segundo cuatrimestre. Bien, con respecto a lo que vamos a ver ahora, básicamente vamos a hablar de la clasificación de todos los seres vivos, de la biodiversidad, ¿sí? No solamente de animales, de todos los seres vivos, y vamos a hablar de qué nombre reciben, ¿sí? Esos grupos de seres vivos y cómo los clasificamos. En principio, siempre hago una comparación, ¿no? Así como nosotros en una biblioteca tenemos una serie de espacios destinados para los libros de ciencias, los libros de historia, los libros de geografía, y tenemos bien en claro, bien clasificados los libros, bueno, para la biología también existe lo que se conoce como clasificación o taxonomía, que es muy específico, y eso nos permite justamente agrupar seres vivos con características similares, ¿sí? Hace varios siglos atrás, en el siglo XVIII, nació Carl Linneo y fue un naturalista que se dedicó toda su infancia, desde su infancia se le notó este interés particular por las plantas, por la biología, por el estudio de la naturaleza y él fue muy estudioso de la botánica, ¿sí? De todo lo referente a las plantas. Por ejemplo, él fue el que identificó las diferencias sexuales entre diferentes especies de plantas, cómo se daba la reproducción en plantas, la reproducción sexual, y bueno, clasificó muchos seres vivos del reino vegetal. Él publicó un sistema de la naturaleza, así se llamó, que es un sistema de clasificación, ¿sí? Obviamente este sistema de clasificación terminó convirtiéndose en una obra de varios tomos por la cantidad de biodiversidad que hay en el planeta, y él fue el primero, Carl Linneo, que estableció justamente un sistema de clasificación. ¿Qué es clasificar en biología? En ciencias, ¿qué es clasificar? Bueno, como les decía antes, clasificar es ordenar, ¿sí? Ordenar. Para ordenar
voy a usar un criterio, como recién les comentaba, los libros de historia por un lado, los de ciencia por el otro. Bueno, voy a usar un criterio. ¿Qué es un criterio? Es un parámetro, es una regla justamente que me va a servir para organizar, ya sean seres vivos, ropa, libros, ¿sí? Utensilios o cualquier otra cosa. Es un criterio, es un parámetro. ¿Sí? Un criterio es un parámetro, una regla, una norma que me permite justamente organizar. En este caso, organizar los seres vivos. ¿Sí? Justamente en biología se utiliza para esto, para organizar, para clasificar, para dar nombre a todos los seres vivos que habitan en la Tierra. ¿Cuáles son los criterios que vamos a utilizar nosotros desde las ciencias naturales y desde la biología? Vamos a utilizar 6 criterios de clasificación que vamos a ir detallando uno a uno. Estoy segura que ustedes en algún momento de su escolaridad vieron y conocen y aprendieron estos criterios, pero ahora necesitamos refrescarlos. Es decir, a todos los seres vivos, sean plantas, animales, hongos, protistas, protoctistas, bacterias, ahora vamos a ver todos esos grandes grupos. Todos se clasifican con estos 6 criterios. El primer criterio tiene que ver con la cantidad de células, ¿sí? Yo puedo tener un organismo formado por una única célula y voy a tener organismos unicelulares u organismos formados por 2 o más células. Y ahí ya tengo organismos pluricelulares o multicelulares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un organismo formado por una única célula y una bacteria, ¿sí? Un microbio, algo justamente muy pequeño formado por una única célula que es un ser vivo. Por otro lado, tengo seres vivos con células agrupadas, un ser vivo como nosotros, que somos un conjunto de millones de células. Bueno, ahí tenemos organismos pluricelulares, hongos, plantas, animales, ¿sí? La mayoría de los que conocemos. Ese es el primer criterio, la cantidad de células. O sea, ahí fíjense cómo diferenciamos. Tengo toda la gran biodiversidad, pongo un criterio. ¿Cuál es? Cantidad de células. Voy a tener por un lado organismos unicelulares y organismos pluricelulares, ¿sí? Ahí vamos dividiendo. Seguimos clasificando. Segundo criterio de clasificación, lo voy a tener por el tipo de células, ¿sí? Nosotros sabemos en biología, en ciencias, en citología, que es el estudio de la célula, que tenemos 2 grandes grupos de tipos celulares. Tenemos las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son las células más sencillas, las más primitivas, las primeras en originarse en el planeta, y esta célula primitiva tiene una característica que la diferencia del resto de las células. Su ADN o material genético no tiene ninguna envoltura, no hay envoltura nuclear, no hay ninguna envoltura que lo proteja. Este ADN está disperso en el citoplasma celular y es justamente la célula que caracteriza a las bacterias, a las cianobacterias, ¿sí? Una célula muy simple, sin núcleo, y el ADN, que es el contenido que digamos tiene el material genético, está disperso en el citoplasma y son relativamente células más sencillas. Por otro lado, tenemos las células más complejas, más evolucionadas, que ya tienen una estructura que rodea y protege al ADN, que es el núcleo, ¿sí? El núcleo celular. Esa estructura, que son las membranas nucleares, ¿sí? Que protegen y encierran al ADN formando el núcleo. Esas células son las células eucariotas, ¿sí? Eu viene de verdadero, carios viene de núcleo, ¿sí? Eucariota. Entonces, con núcleo verdadero. Estas células eucariotas son células que son, como dije antes, más complejas, tienen un sistema de membranas, tienen el ADN protegido. Todo lo que no es procariota va a ser eucariota, ¿sí? Entonces, todos los organismos, a excepción del grupo de las bacterias, van a ser organismos eucariotas. Entonces, ahí tenemos otro gran criterio que me vuelve a dividir a los seres vivos. Tercer criterio de clasificación. Voy a tener la reproducción como tercer criterio. Y nosotros ya sabemos por nuestra escolaridad, por lo que fuimos transitando de nuestros aprendizajes, ya sabemos que la reproducción puede ser de 2 tipos, ¿sí? Ustedes seguramente saben que puede ser asexual, ¿sí? O que puede ser sexual. En el caso de la reproducción,
Asexual, el prefijo a significa sin, ¿sí? Asexual, sin sexo. ¿Qué significa esto? Que no hay un intercambio genético, que no hay variabilidad genética y que un nuevo ser vivo desciende y se origina a partir de un ser vivo preexistente. ¿Qué significa? Que van a tener el mismo material genético. ¿Qué significa? Que van a ser clones, ¿sí? Un clon es un ser vivo similar en cuanto a características y ADN, ¿sí? Va a tener la misma información genética que su progenitor, como en el caso de las bacterias. ¿Qué es lo que ocurre en una división asexual? Yo tengo esta, que es una bacteria, ¿sí? La bacteria empieza a crecer, luego se empieza a invaginar, se divide, forma dos bacterias, las dos bacterias provienen del mismo organismo, ¿sí? Y esto es simplemente una división que origina dos nuevos organismos, pero provienen del mismo organismo. No hay un intercambio, no hay variabilidad genética. Esta es la reproducción asexual. En cambio, en la reproducción sexual yo ahí entra en juego y tengo justamente dos sexos, sexo masculino, sexo femenino. Hay diferentes seres vivos que intercambian gametas. Estas gametas se fusionan y forman un nuevo ser vivo, y como hay gametas masculinas, gametas femeninas y una fusión, ¿sí? Hay variabilidad genética. Entonces el descendiente en la reproducción sexual tiene una variabilidad genética con respecto al ser vivo original, ¿sí? A los seres vivos originales en este caso, ¿sí? Bien, esto ocurre en la mayoría de los animales, hay algunas excepciones, y en muchas plantas. Ese es otro criterio de clasificación. Voy a clasificar a los seres vivos que tienen reproducción sexual y a los que no. Otro criterio es el tipo de alimentación, y también es muy importante, y ustedes seguramente también lo saben, y saben que hay seres vivos que son heterótrofos como nosotros. ¿Qué significa ser heterótrofo? Hetero viene de vario, trofos viene de alimento. Diferentes, varios alimentos. Hetero, diferente, otros. Trofos, alimento. Es aquel ser vivo que consume alimentos variados. Nosotros, ¿sí?, somos heterótrofos porque justamente tenemos la posibilidad de tener un sistema digestivo más o menos desarrollado. Eso puede ocurrir y puede variar en los diferentes seres vivos, pero básicamente tenemos un sistema digestivo especializado, más o menos desarrollado, en poder captar, ¿sí?, los nutrientes de los alimentos y asimilarlos. Esos son los heterótrofos, pero sabemos, como las plantas y muchas bacterias, que hay organismos que son autótrofos. ¿Qué significa que sean autótrofos? Significa que tienen la capacidad de sintetizar, de desarrollar, de crear sus propios nutrientes, ¿sí? En este caso, si son autótrofos, muchos van a ser fotodependientes, ¿sí? No me salía el término. Ser fotodependiente significa justamente que depende de la luz. Si no hay luz solar, la mayoría de las plantas no podrían realizar su fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas obtienen su alimento, sintetizan su alimento aprovechando la energía del sol y otros insumos como el agua, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otro criterio de clasificación según su alimentación: los autótrofos y los heterótrofos, ¿sí? Y el último, nos faltan dos. Otro de los criterios de clasificación es el ambiente donde viven, ¿sí? Yo puedo definir 3 tipos de ambientes bien establecidos, bien definidos, dependiendo justamente dónde habitan estos seres vivos. Yo puedo tener ambientes claramente acuáticos, ¿sí? Entonces ya sabemos que será una laguna, será el mar, será un humedal, ¿sí? Ya sabemos que será un río,
sabemos que es un ambiente acuático donde predomina el agua. Tenemos otro ambiente que es el aeroterrestre, ¿sí? Que justamente se dice aeroterrestre porque los animales conviven en la capa de aire y sobre la tierra, entonces es aeroterrestre. Y también tenemos los organismos de transición, que es decir, se encuentran en el límite de ambos ambientes, del ambiente acuático y del ambiente aeroterrestre. Y son animales o seres vivos que por algún motivo, razón o circunstancia hacen algunas actividades dentro del agua y otras actividades fuera del agua, pero que necesitan sí o sí de uno de los ambientes para sobrevivir. ¿Por qué? Porque se reproducen, porque buscan alimento, ¿sí? Por diferentes motivos. Por ejemplo, imagínense los anfibios, ¿sí? Los anfibios tienen un ciclo de vida y su reproducción dentro del agua, sin embargo, pueden vivir también fuera del agua. Entonces ahí hablamos de animales de transición, ¿sí? Que necesitan el agua o para alimentarse o para reproducirse, pero tienen que ir al agua, entonces conviven en ambos ambientes. Acá tenemos otro criterio de clasificación, ambiente donde viven. Y el otro ambiente, el último criterio, es el nivel de organización que pueden tener los seres vivos. Nosotros sabemos que los seres vivos pueden ser más o menos complejos. Y esta complejidad la da las características del cuerpo de ese animal, ¿sí? Hay animales o hay seres vivos que llegan a un nivel de organización celular, ¿sí? ¿Qué significa? Que su cuerpo, su estructura no es más que una única célula, serían unicelulares también, ¿no? Este nivel celular me indica que, por ejemplo, todos los seres vivos como bacterias, algunas algas, protozoos, levaduras, están en el nivel celular. Sin embargo, hay otros seres vivos que son un poquito más complejos que una única célula, ¿sí? Y que forman tejidos. ¿Esto qué significa? Que las células se agrupan y que en esos individuos se pueden formar tejidos. Pertenecen a este grupo, por ejemplo, algunas plantas, animales muy sencillos. Seguramente habrán visto alguna medusa, alguna anémona, ¿sí? La medusa es la famosa agua viva que veo en el mar. Bueno, esos animales muy sencillos, esos animales llegan a nivel de organización de tejidos, ¿sí? No llegan a tener órganos, pero son más que una simple célula. Entonces estamos ahí en el nivel de tejido tisular. Si avanzamos un poquito en la evolución, vamos a llegar al nivel de órganos, ¿sí? Sabemos que diferentes tejidos unidos entre sí pueden formar un órgano, ¿sí? En el nivel de órgano tenemos justamente organismos pluricelulares que están formando órganos con una función específica, ¿sí? Pertenecen a este grupo, por ejemplo, algunos gusanos planos, algunos gusanos intestinales, ¿sí? Son animales seres vivos un poquitito más complejos. En cambio, el mayor nivel de complejidad lo tienen los seres vivos que tenemos sistemas de órganos. ¿Qué es un sistema de órganos? Es un conjunto de órganos que se agrupan para trabajar de manera coordinada, ¿sí? Para cumplir una determinada función. Pensemos en nuestro sistema digestivo, en nuestro sistema respiratorio. Tenemos diferentes órganos en el cuerpo que se agrupan para cumplir una determinada función, ¿sí? Y acá tenemos la mayoría de los seres vivos más conocidos, ¿no? Un insecto, un calamar, un oso, una planta con flor, ¿sí? Acá tenemos organismos ya más complejos. Así que bueno, esta es la primera parte de los criterios de organización de los seres vivos. Con estos criterios, ¿sí? y otros ítems más, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que hicieron los grandes biólogos? Pudieron establecer que toda la biodiversidad, ¿sí? de los seres vivos, toda la biodiversidad de seres vivos en el planeta, se agrupe en 5 reinos, 5 grandes grupos o 5 reinos, ¿sí? Teniendo en cuenta estos criterios, los estudiantes de la biología, ¿qué es lo que hicieron? Clasificaron a toda la biodiversidad que fueron encontrando en 5 grandes grupos.
El primero es el reino de las bacterias, ¿sí? Que se llama reino procariota porque, como lo dice su nombre, está formado por células procariotas sin núcleo definido, las células más sencillas. Tenemos el reino protista o protoctista, que son células ya eucariotas, son organismos unicelulares, un poco más evolucionados que las bacterias. Después tenemos el reino de los hongos, el reino de las plantas y el reino de los animales. En nivel inicial, nosotros vamos a trabajar como si tuviésemos 3 grandes grupos. Los microorganismos, ¿sí? Que son los microbios para los chicos, los animales y las plantas. Después vamos a dejar que ya en el nivel primario puedan hacer esta diferenciación en reinos. Pero para el nivel inicial vamos a tener los bichos, que muchas veces se los confunden con los insectos, pero es bueno decir microorganismos o microbios, como dicen los chicos, explicándoles que son microscópicos, por eso reciben ese nombre, que no los podemos ver a simple vista, que necesitamos un instrumento para verlos, ¿no? Tenemos en nivel inicial estos 3 grandes grupos, pero nosotros sabemos que para la naturaleza son 5, ¿sí? Reino de bacterias, reino protoctista, hongos, plantas y animales, ¿sí? Para la biología, pero nosotros en el jardín vamos a utilizar microbios, plantas y animales. Con respecto a las características, bueno, el reino procariota va a incluir a todos los organismos formados por células procariotas, que en su mayoría son bacterias, ¿sí? Puede haber bacterias en cualquier parte. De hecho, si nosotros pudiéramos sacar, ¿sí? Y pesar, sacar todas las bacterias que hay en nuestro cuerpo, en nuestro pelo, en nuestra piel, en nuestros intestinos, en la sangre, sacamos todas las bacterias, las ponemos en una balanza y las pesamos, tenemos aproximadamente 2 kilos de bacterias, ¿sí? Estas bacterias pueden estar en cualquier superficie. De hecho, hay bacterias que viven en la lava de los volcanes, ¿sí? Bacterias extremófilas. Y dentro de estas bacterias puede haber bacterias autótrofas, como las plantas, que fabrican su propio alimento, o fotodependientes, y bacterias heterótrofas, que se alimentan de otras sustancias, ¿sí? Después tenemos los protistas, que en realidad los protistas o protoctistas es un grupo por exclusión, es un grupo formado por organismos que no son plantas, organismos que no son hongos, organismos que no son animales, organismos que no son bacterias procariotas. Son células ya eucariotas, ¿sí? Y hay algunos autótrofos, otros heterótrofos, y acá tenemos algunos ejemplos como las amebas, los paramecios, ¿sí? Los microorganismos que podemos encontrar, por ejemplo, en el agua de un florero. Si yo saco el agua de un florero, la analizo, puedo encontrar estos microorganismos que son un poquito más evolucionados y de mayor tamaño que las bacterias, pero no dejan de ser organismos unicelulares, pero ya tienen células eucariotas. Después tengo los hongos, ¿sí? Los hongos se caracterizan por ser organismos eucariotas, descomponedores, ¿sí? No son ni autótrofos, ¿sí? No son plantas, y se dice que son heterótrofos o descomponedores porque lo que van a realizar es descomponer la materia orgánica que tengan en su cercanía a disposición y poder absorber los nutrientes de esa manera. En este grupo tenemos organismos pluricelulares y tenemos organismos unicelulares, ¿sí? Los organismos pluricelulares, por ejemplo, son los hongos, las setas, o los famosos champiñones, o los hongos de pino, o aquellos hongos que comemos, ¿sí? Esos son los hongos pluricelulares. Y después tenemos los unicelulares, como las levaduras y otros hongos que son microscópicos, ¿sí? Dentro de los otros 2 reinos que nos faltan tenemos reino de plantas y reino animal. Bueno, el reino de plantas comprende a todos los seres vivos que son capaces de sintetizar su propio alimento, ¿sí? Ustedes saben que las plantas, a través de una reacción química que ocurre entre el agua que absorben de las raíces,
la energía que captan del sol, ¿sí? Y el dióxido de carbono que toman del ambiente, se produce una reacción química y en esa reacción química se libera oxígeno al ambiente como subproducto, pero el principal objetivo de la fotosíntesis es que la planta realice justamente su nutriente, que es la glucosa. La glucosa se almacena en forma de glucógeno en los tallos, así cuando las plantas estacionales, por ejemplo, llega el otoño, tienen material de reserva para poder justamente pasar el invierno y esperar la floración o los brotes de primavera para poder volver a hacer fotosíntesis, ¿sí? Y después tenemos los animales, que engloba a todos los organismos multicelulares, heterótrofos, que pueden tener desplazamiento o no, porque hay animales que son sésiles, es decir, que están fijos al sustrato, como muchos animales marinos. Generalmente los animales se caracterizan por tener un sistema digestivo, un orificio de ingreso, que puede ser una boca, una protoboca, ¿sí? A través del cual ingresan el alimento, ¿sí? Estos animales en general cuentan con un sistema de locomoción que les permite desplazarse en busca de sus alimentos, ¿sí? Este es un resumen y por eso fui como muy rápido, porque estoy segura de que ustedes todo esto ya lo saben y lo vieron en algún momento de su vida. Yo les dejé un apunte en la clase de hoy en donde tienen todo esto que les estoy contando de diversidad, de reinos, y después les hablo un poquito del reino animal, ¿sí? Para que ustedes tengan idea, este reino animal se va a dividir en dos grandes grupos. Por un lado, que estoy segura que lo saben, los invertebrados, y por otro lado los vertebrados. Los invertebrados, como lo dice su nombre, son aquellos que carecen de columna vertebral, ¿sí? En cambio, los vertebrados son aquellos que tienen un aparato locomotor capaz de tener un eje central en el cuerpo, un eje óseo o cartilaginoso, que le permite justamente tener una mayor estructura de sostén, una locomoción específica. Y acá tenemos los peces, los reptiles, las aves, los mamíferos. En cambio, dentro de los invertebrados tenemos un grupo muy heterogéneo de animales. Y acá tenemos a todos los insectos, que son los artrópodos, a los moluscos, como el calamar, como el pulpo, a los gusanos, como la tenia, el parásito intestinal, o como un gusano cilíndrico, como por ejemplo la lombriz de tierra, como les contaba recién, un agua viva, una medusa, un coral, ¿sí? Acá tenemos organismos muy variados. Básicamente, ¿por qué se caracteriza el reino animal? Bueno, por ser un grupo súper heterogéneo, por tener una extrema variabilidad de formas, por tener movilidad, y muchos de ellos tienen desplazamiento. Una cosa es moverme en el lugar, ¿sí? Como puede ocurrir con una planta que tiene pequeños movimientos más o menos imperceptibles, pero que la planta generalmente no se puede desplazar, y si se desplaza, pensando en una planta acuática, lo hace por la corriente, no por motus propio. En cambio, dentro del reino animal, una de las mayores características es el movimiento y el desplazamiento, aunque hay algunos poríferos, que es el primer grupo, el más, digamos, primitivo del reino animal, que muchas veces se los confunde con plantas. Este grupo muy primitivo es sésil, está fijo al sustrato, por eso lo confundimos con plantas, ¿no? ¿Cuáles son estos poríferos? Bueno, por ejemplo, habrán visto una esponja de mar. Bueno, una esponja de mar, que es el ejemplo quizás más característico, tiene un cuerpo duro, presenta gran cantidad de poros, ¿sí? Y es una masa casi indiferenciada. Entonces, estos poríferos, ¿sí? Como lo dice su nombre, son el grupo de invertebrados más primitivos. Después tenemos los nidarios, que ahí tenemos el ejemplo más típico, es la medusa, el agua viva, ¿sí? Son animales de cuerpo blando, cuerpo baboso, y son animales muy sencillos. Después ya tenemos un nivel de complejidad un poquito más
alto, y ahí tenemos los grupos de gusanos, los gusanos planos y gusanos cilíndricos. En el caso de los gusanos planos son tan sencillos que no podemos distinguir cabeza y de cuerpo, pero siempre es como una cintita, algo aplanado, pueden ser pequeños, ¿sí? O pueden ser más grandes. Después tenemos los gusanos cilíndricos, ahí sí los cuerpos de estos gusanos se caracterizan por tener muchos segmentos unidos formando anillos. Tenemos los moluscos, también tienen cuerpo blando, pensemos en un pulpo, muchos de ellos pueden tener caparazón, como los caracoles, ¿sí? Y tenemos un gran grupo que es el grupo de los arácnidos, ¿sí? Dentro de los, tenemos un gran grupo que son los artrópodos. Los artrópodos. Dentro de los artrópodos voy a tener arácnidos, insectos, crustáceos y miriápodos. Dentro de los arácnidos vamos a tener a todas las arañas, ¿sí? Vamos a tener dentro de los crustáceos ejemplos como el cangrejo. Dentro de los miriápodos vamos a tener los 100 pies o los 1000 pies. Dentro de los insectos vamos a tener todo el grupo de insectos. Este grupo de artrópodos es súper grande. ¿Qué significa artrópodos? Artro viene de articulación y podos viene de patas, patas articuladas. Y si yo pienso todos los seres vivos en patas articuladas, ahí voy a tener los subgrupos dentro de los artrópodos. Esto lo van a ver claramente porque yo en los apuntes les dejé mapitas conceptuales, es decir, les puse artrópodos. Se caracterizan por tener patas articuladas, un exoesqueleto externo. Piensen en un cangrejo, piensen en una cucaracha. Yo, si lo piso, cruje, ¿sí? Ese exoesqueleto, ese esqueleto externo, ¿sí? Es característico de los artrópodos. Algunos lo tienen más o menos desarrollado, ¿sí? Como una cucaracha, como algún escarabajo, ¿sí? O menos desarrollado como una araña que tiene un exoesqueleto pero es más blando. Esa estructura que cruje se llama quitina y es justamente un polisacárido que le da protección al cuerpo, ¿no? Un esqueleto externo, por eso se habla de exoesqueleto. ¿Por qué se caracterizan estos artrópodos? Bueno, por ser súper variados. Dentro de este grupo tenemos arácnidos, crustáceos, miriápodos, insectos, ustedes los van a ver todos detallados en el apunte. Todos estos que nombramos son los invertebrados, pero después tenemos los vertebrados, que como les dije tienen la posibilidad de tener una columna vertebral que es el eje del cuerpo, donde generalmente se articulan las extremidades de estos animales y que le otorga rigidez, le da la posibilidad de moverse, de desplazarse, ¿sí? Y acá tenemos peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos, ¿sí? Y tenemos toda la clasificación. Los peces ya sabemos que tienen forma hidrodinámica, están provistos de aletas, generalmente están cubiertos de escamas, pueden ser peces óseos, pueden ser peces cartilaginosos como las rayas y los tiburones. Necesitan sí o sí vivir en un ambiente acuático, no pueden sobrevivir en otro ambiente. Ustedes ya saben muchas de estas características. Yo les hice un listado, ¿sí? Y además los vertebrados son los que más se conocen, ¿sí? Y son los que nosotros vamos a enseñar en el jardín. No digo que no vamos a hablar de los invertebrados o de los insectos, que generalmente es el grupo que se suele trabajar, pero estos son los más conocidos, ¿sí? Así que yo les dejo estos dos apuntes. Doy por hecho de que muchas de estas cosas ustedes ya las saben. Recuerden que pueden hacerme consultas si tienen alguna duda, y yo les dejé una actividad no obligatoria que está en el apunte número 2 de animales para que ustedes busquen ejemplos y tengan ejemplos. Si no conocen, googleen imágenes. Si ustedes dicen, uy, no sé cómo es un cangrejo, estoy segura que todas saben cómo es un cangrejo, pero bueno, uy, no sé cómo es un porífero, voy a buscar una esponja de mar, voy a buscar una medusa. Bueno, googleen imágenes, siempre imágenes reales, ¿sí? Interiorícense en los contenidos, y esta actividad, como les digo, es no obligatoria, pero la clase que viene en 15 días
vamos a hablar bien del reino animal y ahí vamos a hablar de las propuestas de los animales en el jardín, de cómo voy a enseñar esta propuesta de animales en el jardín. Así que bueno, las dejo, espero que tengan una buena semana y nos vemos en 15 días.